Pues bueno, hola. En primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta entrevista. Estoy encantada de estar aquí, además con una paisana, así que encantada. Y bueno, en relación a tu pregunta, nosotros sí creemos, los datos nos dan la evidencia empírica, ¿no?, de que ha habido un descontrol en exceso. Y eso se puede ver en el récord de víctimas en residencias de ancianos, con más de 6.000 fallecidos, de los cuales además, si nos fijamos, 3 de cada 4 fallecieron sin tener la confirmación de contagio. El récord en contagio en todas las fases de la pandemia, casi 628.000 personas, prácticamente 1 de cada 5 casos en nuestro país. Récord además en lentitud de vacunación. No solo el 68% de las personas mayores de 80 años no han recibido al menos una dosis, no han recibido por lo menos la primera dosis, frente al 75% de la media nacional. Y además, pues sí que pensamos que en este sentido hay un descontrol y un desmadre en relación para la salud de nuestros mayores. La Comunidad de Madrid en el 2021 es la única región que no ha bajado nunca de los 150 casos de incidencia acumulada a 14 días, con picos incluso de hasta 1.000 casos. Y en Madrid se concentra casi el 25% de los casos acumulados en España, cuando Madrid representa solo el 14% de la población. O sea, representa el 14% y tenemos todos esos casos de incidencia acumulada. Por lo tanto, los datos nos demuestran que hay bastante desmadre en este sentido y que no se está controlando la extensión de la pandemia. ¿Y cuál dirías que ha sido quizá la medida más nociva o la menos efectiva, mejor dicho, que se ha tomado en la Comunidad de Madrid? Pero también por contramedida dirías, oye, pues por aquí sí era un buen camino. Pues lo suyo sería la vacunación. Una medida efectiva sería la vacunación, hacer cribados, que no es la situación que se ha dado aquí durante la Semana Santa. Como bien sabéis, se cerraron todos los centros de salud y entonces no se vacunó, se dejaron de vacunar a más de 45.000 personas mayores de 80 años. Por lo tanto, la vacunación es lo más efectivo. Además de la lealtad institucional, es decir, para luchar contra la pandemia necesitamos lealtad institucional. Cuando ha habido unidad de acción con el Gobierno de España, apoyando al Gobierno para todas las medidas que tenían relación con los estados de alarma y que han permitido limitaciones a la movilidad. Cuando el Consejo Interterritorial toma decisiones y se han marcado estrategias de país y con las comunidades autónomas que han aplicado con rigor y claridad, como ha sucedido pues, con los cierres experimentales para controlar la movilidad, eso es donde hay que estar, tener lealtad institucional con el Gobierno y con el Consejo Interterritorial, sobre todo para que la limitación de la movilidad sea efectiva. Lo menos efectivo ha sido cuando se han puesto los intereses partidistas a la salud de los ciudadanos, cuando las medidas son poco rigurosas y además cuando la población no las comprende bien. Por ejemplo, cuando se ha vacunado en el Hospital Central en Luanda, en vez de vacunar también en muchos de los centros de salud que son cercanos a las personas mayores que tienen muchas dificultades para moverse. Sí, lo que hacemos es vacunar en hospitales como el Zendal y hay personas que tienen que venir de más de 100 kilómetros de distancia. Cuando llegan, pues pasa lo que ha pasado y hemos visto que tienen que esperar largas horas, por lo menos más de 2 horas. Las distancias de seguridad pues no son muchas. Entonces, bueno, quiero decir, no es algo ni muy recomendable. Y además no sigue todas las distancias de seguridad que se debiera tener. Por lo tanto, eso claramente muestra que no es efectivo, no es un sistema efectivo. Otras medidas que se han hecho que no son efectivas, pues no tener control y no dar ayudas, por ejemplo, a la hostelería. Si se diera ayuda a la hostelería, una forma de controlar la extensión del virus sería reducir a 22 horas el toque de queda en aquellos sitios también donde la incidencia acumulada supera los 300 casos, que ahí ya hemos llegado a esa cifra, y siempre, por supuesto, dando ayudas directas a sectores como la hostelería, que aquí pues, no ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Y en el caso de que el Partido Socialista pueda conformar gobierno a partir del 4 de mayo, ¿cuál es la estrategia que desde la comunidad, digamos, con las decisiones que puede tomar la propia comunidad, se va a seguir para seguir luchando contra el virus? Lo primero, como ya acabo de comentar, toque de queda en aquellos sitios donde la incidencia acumulada a 14 días sea superior a 300 casos, cifra a la que ya hemos llegado. Aumentar los cribados en la zona de mayor incidencia.
Abrir los centros de salud para la vacunación, fundamental. Y no irse a centros grandes, está muy centralizada en hospitales grandes como el One Day Center, que lo acabo de comentar. La vacunación y las personas mayores no se pueden desplazar. Si hubiera un plan serio de vacunación, pues no se hubiera dejado de vacunar como Semana Santa 45.000 personas mayores de 80 años, grandes dependientes. Tenemos la constatación de que algunos sectores de riesgo o grupos de mayor riesgo no han tenido una vacunación ordenada, como pueden ser los sanitarios o los enfermos crónicos. Nosotros queremos reforzar la atención primaria, la atención desde los centros de salud, y que tiene una gran implantación territorial y es la administración sanitaria más cercana. Además, como bien saben, el Gobierno de España ya ha entregado más de 1,5 millones de vacunas a Madrid y este lunes pasado 160.000. O sea que hay vacunas para vacunar. Necesitamos un plan adecuado y ordenado de vacunación. Deberíamos ahora mismo tener 37.000 mayores más de 80 años vacunados para estar, con la primera dosis por lo menos, para estar al nivel de otras comunidades autónomas. Y otros datos, por ejemplo, pues para que Madrid alcance la media nacional de vacunación y no son los últimos, 69.000 madrileños más tendríamos ya que tener también la primera dosis, que es lo que no tenemos en la actualidad. Por tanto, explicar el plan de vacunación, un plan más adecuado y ordenado. En ese sentido, eso es lo que nosotros queremos hacer, trabajar en ese sentido. Una de las mejores cosas que he hecho ha sido la de crear, junto con otros amigos, el Instituto Juan de Mariana. En estos años hemos defendido la libertad sin excepciones, con valentía y con la voluntad de acoger a todos los amigos de la libertad. Nosotros no aceptamos dinero público porque no queremos depender de los políticos, de modo que te animo a que te sumes y te hagas miembro del Instituto Juan de Mariana. Bueno, pues dejando de lado todo lo relativo a la pandemia, vamos a entrar a hablar de cuestiones que creo que afectan en mayor medida a los jóvenes, pero que también afectan en general a otras capas de la sociedad, ¿no? Y dividir en varios temas que ahora mencionaré muy por encima. Son la educación, el mercado laboral, la vivienda, los impuestos y el gasto público. Esta última está más vinculada, digamos, a la organización con la que colaboro en esta entrevista, que es el Instituto Juan de Mariana, que como instituto liberal, digamos, tiene especial interés por conocer todo lo que tiene que ver con la política fiscal. Pero empezando por el tema de la educación, a ver cómo lo intento plantear, porque la primera entrevista que hice el lunes, creo que como se diría en español, me hice la picha un lío, y entonces no acabé de plantear bien la pregunta que quería plantear. Voy a empezar comentando, porque es la única información que tenemos ahora, el programa que presentó el PSOE para las elecciones autonómicas de 2019, ¿no? Evidentemente ponían muchísimas más propuestas que las que yo voy a mencionar, pero me ayuda a vincularlo con la pregunta que quiero trasladar. Se proponía la universalización de la educación de 0 a 3 años, que yo creo que es una medida que casi podemos decir hoy en día bastante transversal a todos los partidos, o que se implemente o no se implemente, yo más o menos la he encontrado en todos los partidos. Pero hay una medida que me ha sorprendido, y es que las tasas de la enseñanza no obligatoria, entiendo sobre todo universitaria y quizá imagino que también FP, entonces mi pregunta es, si bien yo creo que la evidencia empírica lo que nos dice es que efectivamente tiene sentido que las tasas vayan en función de la renta y por lo tanto sean superiores en aquellos colectivos que tienen más renta que en los que tienen menos, eso, digamos, contempla la congelación, el aumento de las tasas para aquellas rentas superiores. ¿Es simplemente una reducción o gratuidad para las que sean menores? Mi pregunta viene porque hay mucha reivindicación, por ejemplo, en la comunidad autónoma en la que yo he vivido mucho tiempo, en Cataluña, ¿no? Con el hecho de que se disminuyan las tasas universitarias. Sin embargo, cuando vamos a la evidencia empírica nos damos cuenta que eso es una medida regresiva que acaba beneficiando a aquellas personas que tienen más renta, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, ¿no? ¿Cómo ves toda esta serie de cuestiones que te he puesto yo encima de la mesa y cuál sería el modelo en ese sentido, sobre todo en lo que se refiere a la educación superior, pero también al resto de etapas educativas del Partido Socialista? Bueno, nosotros queremos una educación pública de entrada de excelencia y el único camino para ello es dotar de medios y recursos el sistema educativo. Eso de entrada. Necesitamos una educación bien dotada para todos los madrileños, recursos y planificación de las infraestructuras educativas
y asegurar sobre todo la igualdad de condiciones para todos, que eso es importante, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades e igualdad de condiciones. Madrid es la comunidad autónoma que menos gasta por alumno en educación y donde las familias tienen el gasto más elevado. Además, la pandemia ha hecho necesario un refuerzo educativo y recordamos el despido de docentes en el mes de diciembre. Se negaron a renovar más de 1.100 refuerzos de profesores que se necesitaban durante que estuvieron trabajando un tiempo y que se hubieran seguido necesitando ahora mismo. De hecho, el otro día en una visita a un municipio nos comentaron que hay madres que tienen que pagar refuerzo fuera del colegio y son en barrios con colectivos bastante vulnerables. La educación pública madrileña ha sufrido un recorte desde el 2011 de más de un 30% de las partidas destinadas a la atención a la diversidad. Hay masificación en las aulas, vuelven los barracones de Aguirre, van a cerrar el primer ciclo de educación infantil en centros públicos en muchos municipios del sur. Y bueno, pues el 72% del alumnado madrileño con necesidades específicas de apoyo educativo es atendido por encima del ratio y durante un tiempo insuficiente. O sea, esto es lo que tenemos ahora. Además, en la Comunidad de Madrid redujo más de 14.000 plazas la oferta a centros públicos en el año 20 y 21. Se dedica muchísimo menos dinero para alumnos de esta comunidad autónoma que en el resto, un 24% menos que la media de otras comunidades. Y bueno, pues viendo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es un programa que dote de recursos a esta comunidad autónoma. El índice de abandono escolar es bastante elevado y nosotros lo que queremos hacer es combatir esto y combatir las desigualdades, porque esto se basa en una desigualdad importante en la que no todo el mundo tiene el acceso a la educación como debiera y tenemos que estudiar porque hay tanto abandono escolar. Con esto te quiero decir que nos hemos encontrado con esta situación y vamos a trabajar en este sentido. Otro tipo de propuestas os las daremos un poquito más adelante esta semana, que tendremos el programa y lo presentará el candidato, como bien sabéis, Ángel Gabilondo, nuestro candidato a la presidencia de Madrid. Por tanto, estos días avanzaremos en más detalles. Pero sí, no dejar de decir que hay mucha menor accesibilidad de familias con menos recursos a la primera etapa de la educación infantil y que es importante esta etapa. Los estudios ya demuestran que es fundamental. Hay que reducir la tasa del abandono temprano e incrementar el porcentaje de alumnos que completan la segunda etapa de educación secundaria y sobre todo en su vía profesional y en la educación superior. Los alumnos, además, que abandonan los estudios se concentran en los grupos de familias con economías más vulnerables, por eso debemos ayudarles. Y además con un menor nivel formativo de los progenitores. Mejorar la calidad de la enseñanza es fundamental y poder llegar a todos los colectivos, a otras personas y sobre todo a aquellas que son más vulnerables. En esa línea vamos a trabajar nosotros. Pero bueno, como ya os comentaba también, el candidato dará más detalles una vez tengamos el programa. También vinculado con la educación ha habido quizá un tema que ha sido más o menos polémico, pero que ha estado de alguna forma u otra recurrentemente en la agenda, que es la cuestión de la elección de centro escolar, ¿no? Me gustaría preguntar si para el Partido Socialista es un modelo de éxito, si es un modelo que hay que mejorar o directamente cambiar, ¿no? Si hay que renunciar al distrito único, ¿cómo se plantea la estrategia en ese sentido? Nosotros, como ya hemos dicho, más medidas concretas en este sentido las anunciaremos esta semana con el programa, pero desde luego lo que ya digo y repito una y otra vez es que lo que tenemos que hacer es dotar al sistema educativo con recursos e igualdad de oportunidades para todos e igualdad de accesibilidad y combatir sobre todo el fracaso escolar. El abandono escolar. Eso es lo que nosotros queremos combatir. Por otra parte, hemos hecho propuestas en este sentido en programas anteriores y ahora estamos trabajando con las nuevas propuestas que, como os he comentado, presentará el candidato esta semana. Yo creo que en unos días ya. Madrid cerraba el cuarto trimestre de 2020 con más de un 30% de paro juvenil. Es evidente que somos los jóvenes los que lo tenemos más difícil para encontrar trabajo y muy ligado a esto para emanciparnos, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería ¿qué medidas, aunque como bien nos comentabas las presentarán esta semana, pero cuál es la estrategia para la inserción laboral de los jóvenes?
Bueno, para empezar también decir que la empleabilidad está también vinculada al nivel formativo, que eso también es importante. Y decir, bueno, pues que la vivienda, el derecho a la vivienda no debe ser un privilegio, sino un derecho y además por ley debe ser una garantía real y absoluta para la ciudadanía y además ya se contempla en la Constitución española. Si Ángel Gabilondo es elegido presidente, se iniciará en los próximos años la construcción de más de 15.000 nuevas viviendas públicas para alquiler social. Y desde luego lo que vamos a hacer no es vender vivienda pública a fondos buitres, sino dedicarla 100% al alquiler social, que es importante. Los alquileres son carísimos y los jóvenes no tienen un acceso fácil a la vivienda porque es muy, muy cara. Aquí la señora Ayuso, de las 2 leyes que ha aprobado, o sea, de la única ley que ha aprobado, porque una todavía ha sido recurrida, como bien sabéis, prácticamente la señora Ayuso no ha legislado en esta comunidad, ha sido la de la modificación de la ley del suelo y la hemos recurrido al Tribunal Constitucional. Se ha negado a revertir la venta de más de 2.935 viviendas sociales que en 2013 Ignacio González vendió a un fondo de inversión por más de 210 millones. O sea, nos encontramos con esta situación. Por ello, nosotros prohibiremos a los ayuntamientos que se venda vivienda pública a fondos buitre porque la queremos destinar a vivienda social, que es como debe ser. Lo que pasa aquí en Madrid es que los alquileres son carísimos y aquí se han construido viviendas de 90 metros cuadrados a más de 1.000 euros y el salario mínimo está en 950, o sea que imaginaros. Además, si quieren alquilar una vivienda, se gastan un dineral porque el alquiler de una vivienda es muy alto, pero es que el alquiler de una habitación también lo es. O sea, se gastan más del 110% si quieren alquilar una vivienda y más del 40% si quieren alquilar una habitación. Pues, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pues lo que hay que hacer es abaratar el precio y que todo el mundo y que estos chicos tengan derecho a emanciparse, que tengan derecho a tener una vivienda digna porque, como hemos dicho, es un derecho y no un privilegio. Nosotros estamos aquí sobre todo para decir que construiremos 15.000 viviendas para vivienda social y abarataremos los precios, que es lo que tenemos que hacer para que todo el mundo tenga acceso, sobre todo los jóvenes, que la situación es bastante surrealista. El PP no ha hecho nada en 26 años con la vivienda pública. Nosotros vamos a ser la primera comunidad en legislar y garantizar que el derecho a la vivienda sea un derecho real. Y en eso está nuestro candidato Ángel Gabilondo. Y como ya he dicho, sobre todo ahora con la construcción de 15.000 viviendas. Es nuestra propuesta. Digamos, el aspecto del Partido Socialista en la cuestión de la vivienda va más por aumentar la oferta que por controlar precios o otras medidas que se han aprobado en otras comunidades autónomas. No, nosotros construiremos y abarataremos también el precio, pero bueno, tendremos medidas más concretas en el programa, pero desde luego sí, luchar porque todos los jóvenes tengan acceso a una vivienda digna, porque no es un privilegio y porque tenemos que luchar porque los jóvenes se independicen, no a edades como 35 años y 30 años, sino que puedan tener su vida y pueden tener su independencia y emancipación muchísimo antes. Y eso pasa porque tengan derecho y tengan accesibilidad, ¿no?, a una vivienda o a una habitación incluso, pero que no tengan esos precios, claro. Porque justo también sobre la vivienda te iba a preguntar, pero yo creo que más o menos con lo que me has contado, pues más o menos quedaría explicado. Claro, el problema, por ejemplo, ¿no?, con la cuestión de los autónomos, es mi caso personal. Yo soy autónoma y los autónomos lo tenemos bastante complicado en España, sobre todo los jóvenes, aunque tenemos, es verdad, la cuota bonificada y demás, pero digamos que no hay ningún incentivo para que la gente se haga autónoma, menos todavía los jóvenes, ¿no? O sea, entre que tenemos unos niveles de paro altísimos y que encima, digamos, el fomento del trabajo por cuenta propia pues es muy reducido, todo eso hace que efectivamente tampoco tengamos recursos para acceder a una vivienda que se ha encarecido en los últimos años, y eso es cierto, ¿no? Entonces, volviendo a esa parte del mercado laboral, quizá vinculada con la educación que mencionabas, quieran emprender para que los jóvenes puedan encontrar un empleo que les permita acceder a una vivienda y en general a una vida independiente, ¿no? Vale, no te he oído bien esto último, perdona. No, simplemente decía que qué podíamos hacer para que los jóvenes en definitiva pudiesen tener una vida independiente.
Pues es que todo está relacionado. En primer lugar, reforzar la educación, luchar contra el abandono escolar. La educación también está ligada también al nivel de profesionalización, también pues FP. Quiero decir, lo que tenemos que hacer es invertir en educación para que todo el mundo tenga más oportunidades. Y si ligamos más oportunidades las personas para que haya menos abandono escolar y puedan tener más oportunidades laborales, eso además, si va ligado a que puedan tener una emancipación más temprana porque bajamos los alquileres, entonces lo que hacemos es que los jóvenes se independicen antes y tengan la oportunidad de encontrar un trabajo porque tienen más formación. Una cosa va ligada a la otra. Entonces, bueno, me remito a todo lo que he ido diciendo a lo largo de esta entrevista, que es en lo que nosotros vamos a trabajar. Y sobre todo personas con una vida plena, porque las personas que encuentran un trabajo y tienen un nivel de educación que les permite encontrar un trabajo con más facilidad y además independizarse cuando son jóvenes, a una edad temprana, pues también tienen una vida plena. Nosotros queremos que los jóvenes tengan una vida plena y que tengan derecho a tomar sus propias decisiones. Y para eso es fundamental la independencia y la emancipación, sobre todo con la vivienda. O sea que eso es en lo que estamos nosotros trabajando principalmente. El último gran tema que me gustaría poner encima de la mesa es el tema de los impuestos y el gasto público. ¿No? Por un lado, la Comunidad de Madrid lleva bajando los bonificados sucesiones y donaciones y demás. La idea del Partido Socialista es mantener esa tendencia. ¿Cree el Partido Socialista que en Madrid es necesaria una presión fiscal un poquito más alta de la que hay? ¿Cuál sería ahí la visión? Nosotros es que estamos proponiendo ahora, estas elecciones, como bien sabes, se marcan en un momento muy excepcional y por eso nosotros proponemos un plan de gobierno muy excepcional en el que no vamos a tocar en absoluto la fiscalidad y lo hemos dicho constantemente y eso es importante porque a pesar de que la Comunidad de Madrid, la candidata Ayuso, ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos en estos años, hay recursos suficientes y ante la situación de crisis que estamos viviendo no vamos a tocar los impuestos con este gobierno excepcional. Frente a los que quieren unos subirlos y otros bajarlos, nosotros no vamos a hacer nada, no los vamos a tocar. O sea que iremos viendo, cuando pasen las elecciones, y espero que nosotros ganemos estas elecciones, pues nosotros no vamos a tocar lo decimos ahora y es lo que haremos, no vamos a tocar la fiscalidad, ni subir ni bajar impuestos. Y eso lo tenemos muy claro porque son medidas excepcionales en un momento excepcional. Y justo vinculado al tema impositivo está el del gasto público, ¿no? Eso cuando, bueno, sobre todo aquí los liberales no defienden que no solo se generen entornos más atractivos fiscalmente, ¿no? Sino que además eso tiene que llevar aparejado una disminución del gasto. Mi pregunta como este es el momento de hacer un análisis de qué gastos pueden no ser necesarios y ver dónde son más necesarios. O en general es un momento en el que necesita de una mayor inversión pública en cualquier tipo de ámbito. Vale, no te he oído exactamente la pregunta entera porque a veces se entrecorta, pero bueno, vuelvo a decir que estamos en un momento excepcional. Nosotros creemos que el rigor es muy necesario, ¿no? Y más cuando hablamos de estos temas. Nosotros haremos una evaluación, ¿no? De todos el tema de gastos, ¿no? Y de inversiones que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Para saber qué áreas hay que invertir más o menos y cuáles son las más necesitadas. La evaluación es fundamental en este tipo de proyectos y de actuaciones. Por lo tanto, primero la evaluación y estudio para, en todo caso, invertir en aquellos sectores que más se necesitarán, pero siempre con mucho rigor y con mucho dato, que es lo que se requiere, y seriedad. Y sobre todo reforzar a aquellos que más necesidades tienen. Entre ellos, como bien hemos visto en la entrevista de hoy, el sistema educativo y la sanidad principalmente. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al fin de la entrevista. Estos eran un poco los temas que ya tocamos el lunes con Paloma Martín, el medio ambiente del Partido Popular. Esperemos que la semana que viene pues, podamos tratar con candidatos de Ciudadanos, Vox, Más Madrid y Podemos, si así lo consideran. Y nada, muchísimas gracias, agradecerte. Yo creo que merece la pena que la sociedad civil ponga en contacto con las personas que os presentáis en las diferentes elecciones, que podáis contar qué ideas tenéis para mejorar nuestra situación y facilitarnos la vida. Y la verdad que yo agradezco a todo el mundo que se anima a esto.
Pues nosotros también os lo agradecemos mucho. Nosotros necesitamos la política, creemos en la política cercana, la política del ciudadano, y de hecho, como habréis visto, estos días estamos con el candidato, con Ángel Gabilondo, visitando distintos barrios, municipios. Es muy importante. Es muy importante que se tenga accesibilidad a los políticos, que nos preguntéis, que habléis, también que nos evaluéis. O sea, que para nosotros, al revés, muy agradecidos, y cuando queráis, encantados, a vuestra disposición siempre. Pues tomamos el guante. Hombre, claro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.